Hola, nuevamente Mauricio Camacho para repertorio de dirección musical nivel 2, eh, para hablar del tema de variaciones sobre un tema de Haydn compuesto por Brahms. En esta parte se pregunta dificultades encontradas, además de características de cada variación y cómo las pudo resolver el marcaje de las mismas. Primera parte. Bueno, primero quiero decir que este tema se trata, o esta obra, de un tema y 8 variaciones, básicamente. Eh, en el tema, básicamente, que es una coral de San Antonio, aunque la métrica es de 2/4, la resolución que yo le di inicialmente es marcar a 4 por corchea, o eventualmente a 2 por negra, pero más que nada a 4. A partir de ahí, la variación 1 a 2/4, exactamente la hice a marcación a 2 por negra. En la variación 2, que es 2/4, también la hice a 2 por negra. Variación 3, que es 2 a 2/4, también a 2 por negra. Pero en la variación 4, que es a 3/8, es a 3 por corchea y a momentos a un pulso negra con puntillo. En la variación 5 de 6/8, la marcación es a 2 por negra con puntillo. En la variación 6 a 2/4 resolví a 2 por negra. Variación 7, que es a 6/8, definitivamente para mí la resolución es una marcación a 2 por negra con puntillo. En la variación 8, que es a 3/4, ahí tuve dos posibilidades. Primero hacerlo a marcación a 1 por blanca con puntillo y por momentos a 3 por negra, pero a veces a 1. O sea, blanca con puntillo. Por último, el final, que es a 2/4, definitivamente la marcación la resolví a 4 por negra. O sea, subdivido 4 por negra. Y preferí utilizar el batón más que las manos para darle un poquito más de expresividad en la mano izquierda y en esta mantener marcación como orientación para las entradas. Bueno, eso en cuanto a la primera parte del video. La segunda parte del video me pareció muy interesante porque hice una comparación rápida entre esta variación de temas sobre Haydn de Brahms y también sobre enigmas o las variaciones enigma de Edward Elgar. Primero quiero decir que ambos, aunque se llevan aproximadamente unos 15 años, no, unos 22 o 23 años de diferencia. O sea, Brahms es alemán de 1833 hasta 1897 y Elgar es británico de 1857 a 1934. Ambos corresponden al periodo romántico, pero a Edgar le alcanzó a tocar un poquito el neoclásico. En el caso de Brahms, fue un músico estudiado desde muy niño como pianista y empezó a hacer conciertos y empezó a escribir obras. Y toda su vida estuvo marcado entre el clasicismo romántico y muy influenciado por Mozart, por Haydn y particularmente por Beethoven y Robert Schumann. En el caso de Elgar, él era un músico autodidacta. Básicamente, por su situación económica, aprendió mucho de los libros que había en la tienda de su padre y con el tiempo y por su propia cuenta se volvió competente en el toque del violonchelo, el bajo, el piano, el fagot y trombón, así como el violín. O sea, era una persona muy inteligente. Para el caso de Brahms, descubrió éxito a muy temprana edad. Mientras que Elgar hacia los 40 años realmente tuvo relevancia su obra con esta variación enigma.
Sobre Brahms, viene de una familia luterana y pasó gran parte de su vida en Viena, mientras que Elgar prácticamente estuvo en todo lo que es Inglaterra, y su doctrina era el catolicismo, el cual era visto con cierto recelo en ciertos sectores. Y su formación era muy de la sociedad británica, muy de allí. O sea, esa es una cosa muy importante. Por último, así me pareció muy interesante, es decir, que Brahms fue inspiración para Elgar. O sea, es importante anotar eso. Ahora, en cuanto a la composición, en el caso de Brahms, hizo dos versiones, una para piano y una para orquesta. Se trata de un tema y 8 variaciones, mientras que en el caso de Elgar son variaciones en una serie de 14 variaciones musicales. En el caso de Brahms, su composición fue de 1873, en el caso de Elgar, de esta variación de 1899. Pero aquí viene una fuerte diferencia. Es que las variaciones de Brahms sobre Haydn, hay sutiles variaciones de tiempo en varios movimientos que junto con el diferente timbre y sonoridad cambian por completo el carácter de la composición. Las variaciones representan la primera obra sinfónica adulta de Brahms, mientras que en Elgar es una composición ya cuando él es muy adulto, a los 40 años, por el cual va a recibir el que se le llame Sir en Inglaterra. Ahora, la inspiración es completamente distinta. No solo cómo se llegó, porque Abraham fue el bibliotecario Fernando Paul quien le mostró la obra y él se inspiró y sobre ese construyó todas las variaciones. En el caso de Elgar no, fue una inspiración frente a su señor que empezó a tocar y era algo motivado sobre lo que veía sobre sus amigos y las personas que lo rodeaban. Me pareció interesante hablar esto. La variación de Brahms conserva las líneas fundamentales de la sucesión de acordes que armonizan el tema, introduce en algunos pequeños cambios o adiciones desarrollando diferentes células tímbricas y melódicas, en ocasiones tomadas del tema original y en otras de invención propia, y sustituyendo a veces la repetición por una reorganización orquestal y contrapuntística del material. En definitiva, se conoce en todas las variaciones la disposición periódica del tema, pero el tratamiento melódico y armónico se toma muchas libertades. En ocasión, la relación melódica con el tema quedó totalmente oculta y la armonía ya por lo general el sello del romanticismo. Las variaciones se relacionan entre sí con frecuencia según el principio del contraste. Esto básicamente es lo. En cuanto a Elgar, él habla así, dice, el truco de cualquier conjunto de variaciones es el delicado equilibrio entre la repetición para que el oyente mantenga la conciencia de la idea musical, sus palabras de él, y la variedad para que el oyente permanezca desviado. La sabiduría convencional es conservar con un tema que sea compacto y memorable, pero aquí yace otro enigma de esta obra. El tema tiene una cualidad abierta que simultáneamente desafía el fácil reconocimiento y se presta a ingeniosas permutaciones. El equilibrio resultante es más episódico que arquitectónico, más teatral que analítico. Él quiere más que disfruten realmente, más que la parte de construcción armónica, como en el caso de ahora. Aquí él quiere es que disfruten. No pide mucho análisis. En el caso de Edgar, la primera versión representa a la esposa del compositor y en adelante a amistades en los cuales muchos de ellos eran del ámbito musical. Eso yo diría en términos generales, de tal manera que la inspiración y la creación son totalmente distintas, pero lo importante es que para Elgar Brand fue una inspiración. Y gracias a este tema de Elgar, él tuvo un reconocimiento no solo en su país, sino a nivel internacional a futuro. Brand ya era una persona más consagrada. Gracias.